minutos. César Espinosa en Arequipa, Joana Castro en Lima. Los estamos acompañando en RPP, en la rotativa del aire. Ya está con nosotros en estudios Víctor Sanabria, comandante general de la Policía Nacional del Perú. El comandante acaba de llegar hace tan solo unas horas de Patás. Sabemos los problemas complejos que hay en Patás, los constantes estados de emergencias que se han estado dando desde hace casi un año en esa zona norte de nuestro país, en La Libertad, pero además se ha puesto, digamos, nuevamente toda la atención por estos 13 trabajadores que murieron en un socavón, trabajadores de seguridad que murieron en un socavón, y ahora se habla de 20 presuntos implicados en este asesinato de los 13 trabajadores en Patás. Comandante general, bienvenido. Buenos días, como siempre, bienvenido a RPP. Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente hemos estado casi una semana en la zona de Patás y el Alto con la finalidad de primero instalar la división Patás, que ya se ha hecho cargo un coronel con 200 efectivos en la zona del Alto, y tenemos 966 policías que en apoyo al Comando Unificado de la Fuerza Armada están desarrollando operaciones de control territorial y también de interdicción por la actividad minera. Comandante, ¿y por qué estas acciones no se realizaron antes? ¿Por qué se tuvo que esperar que 13 personas fallezcan para recién tomar acciones reales? Le recuerdo que tenemos más de un año en estado de emergencia y lo que suscitó de que se declare el estado de emergencia fue un hecho similar que emboscaron a personal de seguridad de La Poderosa. 12 personas también fallecieron en condiciones similares y una vez anterior también 9 trabajadores mineros fueron asesinados en estos socavones. Lo complicado del escenario que tenemos es que el comentario de aquellos que no conocen la zona piensan que el enfrentamiento es sencillo. Por eso que en este petitorio que ha hecho la policía para el estado de emergencia se ha considerado que la mínima organización que tienen estos grupos criminales, el sostenimiento violento de armas de fuego de largo alcance y también lo sostenido de la violencia, lo califican como grupo hostil, con lo cual la Fuerza Armada puede aplicar el decreto legislativo 1095 sobre empleo de la fuerza y aplicar el derecho internacional humanitario. Esperemos que esta decisión, junto con la competencia política que el Ministerio de Defensa coordine con los operadores de justicia y otros operadores como el Ministerio de Energía y Minas, SUNAT, para hacer controles mineros, surta el efecto que la señora presidenta ha dispuesto. Pero ¿cuál va a ser ese efecto y sobre todo cuándo? ¿Cuándo? Porque ya se han pasado de estados de emergencias a toque de queda, a implementar la llegada de 966 policías, como acaba de señalar, y le agrego la pregunta además de cuántos han rotado. ¿Por qué? Porque se habla en Patás de un tema muy complejo que involucra bandas criminales, pero también involucra aparentemente a la Policía Nacional. Es decir, que la Policía Nacional estaría confabulando y lo que se dice es, se hacen de la vista gorda y por el único ingreso que hay hacia la zona de Patás, nadie les dice absolutamente nada. Mire, si no tuviéramos el estado de emergencia, el efectivo de las 4 comisarías que hay en la zona de Tayabamba... Pero esa comisaría está a 2 horas, comandante. No, Tayabamba está como a 12 horas. Tayabamba, Retamas, no había comisaría en el Alto, hemos instalado ahí, y la comisaría de Bijus, entre las 3 suman 65 efectivos. Entonces, para una población flotante que tiene estos 3 distritos de más de 100.000 personas, el control es bastante complicado. Solo para que quede claro, se han instalado 2 comisarías. En el lugar funcionan 3 comisarías. ¿A cuánto tiempo están de las zonas del problema? Bijus está en la fuerte de Chagual, a la entrada de Poderosa, y la población de Patás Distrito está en el Alto, que es donde ahora hemos instalado una base. Y tenemos la comisaría de Yacuabamba, Retamas, y ya la capital de provincia, Tayabamba. Pero en estas últimas 3 que he mencionado, el efectivo no llega más que a 65, entre las 3. Entonces es imposible exigirle a que la policía pueda hacer un trabajo sostenido contra una actividad paralela de economía basada en la minería. Pero por eso, ¿la comisaría más cercana está a cuánto tiempo? ¿De qué lugar quiere usted preguntar? Desde, por ejemplo, el socavón donde asesinaron a estos 13 trabajadores. Mire, hay 1.200 socavones en la zona del distrito de Patás. La comisaría de Bijus está aproximadamente a 3 horas y media de esa zona.
y hay diferentes ingresos, ¿no? El 2025, que si no me equivoco, que es el que formalmente tiene La Poderosa, o Pantera y Galindo, que es los que hemos entrado, y que su recorrido es más o menos 5 kilómetros para llegar a los puntos donde ha sido la matanza. Claro, es cierto que en el lugar hay un sinfín de socavones, diferentes accesos, pero sí es fácil tener un control de las principales carreteras que llegan hacia la zona. Se garantiza el control para evitar que sigan ingresando al lugar materiales explosivos, sigan ingresando armamentos, sigan ingresando personas armadas. ¿Cómo va a ser ese control que durante este año de estado de emergencia no se ha dado? Mire, yo le voy a informar, a veces es sencillo comentar porque no conocemos, ¿no? Hemos hecho una intervención en una vivienda donde una persona tiene 14 Claro, pero armas. al lugar, ¿cuántas carreteras hay para llegar, comandante general? Hay 3 accesos que tiene. ¿Y hay Pacas. control en esos 3 accesos? ¿Durante este año se ha En uno- controlado esos en 3 uno accesos? que permite la condición geográfica, que es el puente Chagualillo, que converge a 3 salidas, tenemos un control permanente. Ahí es donde hemos incautado partes explosivos y armas de fuego. Pero el problema no es el control. El problema es que todo el movimiento de armas y explosivos es legal. O sea, los explosivos circulan con las guías respectivas de autorización por SUCAMEC a polvorines que tienen autorización, y estos explosivos están basados en los reinfos otorgados. Como le estaba contando, esta persona tiene 14 armas que las presenté antes de ayer en Trujillo y son de las mismas características que las que ha comprado ahora el Estado, y lo único que no tienen automático. ¿Y cómo es posible que tenga 14 armas y que le digan que es para casa cuando es la misma munición que utilizan los fusiles de guerra de las Fuerzas Armadas? Entonces, ¿qué ¿cuál pudo es haber el pasado problema? ahí? ¿Es un Exacto. tema de normativa que está mal elaborada o es que pudo haber un acto de corrupción para permitirles tener estas armas? Mire, nosotros, el Perú tiene una gran habilidad para sacarle la vuelta a la norma. Entonces, dice arma para casa, ¿no? Y tiene su denominación es carabina, pero si uno lo ve es un R-15, es los fusiles de asalto como hemos visto de las fuerzas o tropas americanas. Como le digo, lo único que no tiene es ráfaga y más de 20.000 cartuchos de abastecimiento, que va a cazar 20.000 animales que hay en la zona, vizcachas. Entonces, le sacamos la vuelta a la norma y esta munición y estas armas forman parte de los grupos delictivos para hacer 2 actividades fundamentales: el chalequeo, que es el hurto y robo del concentrado, o la protección de espacios tomados violentamente para la extracción minera con los llamados parqueros. Pero ¿cómo se llegó a esto? Lo que los ciudadanos quieren entender en general, y desde aquí extendemos las preguntas, porque los leemos, porque vamos revisando, porque escuchamos la preocupación en general, es cómo llegó Patás a estar en este nivel de violencia, de asesinatos. En los últimos 3 años se han matado, porque esa es la palabra real, no son muertes, son asesinatos de 39 trabajadores en distintos socavones. Mire, ¿Cómo no se ha logrado, digamos, el control en estas 3 vías de acceso? ¿Qué es lo que ha pasado con las coordinaciones del gobierno regional? ¿Por qué si ahora hablamos de un toque de queda, incluso de la incursión también de militares? No sabemos si es que efectivamente esto va a tener un resultado pronto. ¿Qué es lo que falta? Mire, ahí es un problema multifuncional con diferentes ejes de acción, en los que tiene responsabilidad gobierno regional, Ministerio de Energía y Minas, control de administración tributaria, control de productos. Así como hay acá esta máquina que hace el socavón para la circulación del tren, que está trabajando frente a la Universidad de San Marcos, y su costo es de $1 millón, ¿cómo no vamos a tener un control financiero de quien haya comprado esa máquina y la tenga en Patás? Entonces, el problema no solamente es la propia minería, sino es el movimiento económico paralelo que genera sin un control tributario adecuado. Entonces el trabajo de la policía, y no es por recargar la responsabilidad solo ustedes, no va a tener resultados en Patás. Nos Mire, está diciendo eso. Lo que yo le estoy diciendo es que mientras tengamos el criterio que usted da de que la policía va a fracasar, No es mi criterio. Yo le estoy preguntando si el resumen, porque usted nos dice que es un gran conjunto de elementos que se necesitan. Usted ya da su criterio subjetivo de que esto no va a funcionar. Entonces, Bueno, usted ha dicho que es culpa del Reinfo. le vuelvo a indicar, ya está establecido claramente que los reinfos requieren una verificación de coordenadas para establecer si están dentro de las consideraciones de la norma. Yo le vuelvo a repetir, nosotros le sacamos la vuelta a la norma y una de las restricciones que tiene el otorgamiento de reinfo, que estos no pueden ser dados en una zona donde está sido concesionado a una empresa formal. Sin embargo, no solamente en Patás, en todo el país tenemos una superposición de reinfos que genera que se justifique polvorín
orines para explosivos, movimiento de material que se necesita para la extracción minera y armas, entre comillas, para seguridad y caza que dan protección de manera legal a algunas concesiones y de manera criminal a actividades como el parqueo, que es el hurto y robo del concentrado. Son las 7:29, tenemos que ir a una pausa. Les recordamos a los oyentes y televidentes que estamos conversando con Víctor Sanabria, comandante general de la Policía Nacional del Perú. Él hace tan solo unas horas acaba de llegar de Patás en La Libertad y ya sabemos lo complejo que es la situación, así que nos extiende justamente las labores que se han conseguido y conocer pronto, quizá con fecha, que es lo estimado, cuándo se podrían tener resultados. 7:29, volvemos luego de los titulares. 7:36 de regreso a la rotativa del aire. Estamos conversando con el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Sanabria. Está con nosotros en estudios. Muchas gracias por su tiempo. Estábamos conversando sobre esta incursión, es decir, el ingreso a Patás, la llegada de 966 policías, un poco más a la zona, que es bastante compleja en La Libertad, pero también existe la información de 20 personas que son presuntos implicados en este asesinato de los 13 trabajadores, los últimos 13 que fallecieron en Patás. ¿Cómo se llega a esta información y si es que se tiene intervenido a alguien o a una especie, digamos, de colaborador, que les está dando información a ustedes, a la policía, para poder llegar con estos 20 presuntos implicados? Mire, hay diferentes hipótesis que se desarrollan en la investigación criminal para establecer la responsabilidad de los autores directos y aquellos que han generado esta actuación criminal. Ahí alguien comentó que la escena del crimen consiga información, ¿no? Como le vuelvo a decir, más de 5 kilómetros de caminata con un declive cerca de 300 metros y una zona totalmente inundada, no ha permitido recoger muchas pruebas, indicios o evidencias sobre el uso de las armas, pese a que ha habido un ingreso para tratar de recoger casquillos y vincular las armas utilizadas. ¿Hay detenidos? No. Sin embargo, es vox populi en la población del Alto, de Bijus y también de Retamas, quiénes son los que se dedican a estas actividades delictivas. Por eso salió en el propio reportaje de otro medio de comunicación, el denominado Cuchillo, que ha permitido establecer la banda criminal que se alía con los Pulpos, la Jauría y otros que se llama la Nueva Alianza. Esto ya ha generado una investigación que ha sido elevada al Ministerio Público, a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, y tiene que dar algunas diligencias autorizadas por el juez para realizar allanamientos y poder identificar y capturar a los autores. Pero se ratifican, por ejemplo, desde la policía, de que Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, está involucrado en la matanza de estos 13 trabajadores. Estaría involucrado. Recordemos que nosotros suponemos, y es el juez el que va a determinar la responsabilidad. Por eso... Pero en todo caso, para ustedes es el principal sospechoso. Presunto autor, porque nosotros no podemos indicarlo directamente. La información que ha dado parte de la población es que él estaría implicado en estas acciones de manera directa e indirecta por la hegemonía en el control territorial subterráneo de los socavones en el Alto. Pero esta información en estos momentos cuentan con... Sí, César. En estos momentos cuentan con algún tipo de evidencia, prueba, para que con la Fiscalía puedan ir ante un juez y justamente haga caso a los pedidos que necesitan de allanamiento, detención preliminar y demás. Sí, ya hemos acopiado elementos de convicción como declaraciones de varios testigos, la ubicación y geolocalización de algunos elementos de comunicación que permiten establecer la ubicación al momento de los hechos, porque la hipótesis que tenemos es que una vez que fueron secuestrados, inmediatamente fueron asesinados. No ha habido un periodo de captura en que los han retenido. Ellos han ingresado al socavón, han quemado llantas. Cuando estas personas se han echado al suelo para poder respirar, han entrado rápidamente, los han tomado control e inmediatamente los han asesinado. Entonces esta información ya se ha ido desarrollando tanto por personal de investigación criminal como nuestros peritos criminalísticos, y ya se ha hecho conocer al Ministerio Público estos elementos de convicción para que se soliciten las medidas limitativas de derechos. Uh-huh. Hay otro tema que, si bien es cierto, está vinculado a Patás, va directamente con usted, comandante general, y es que en el dominical Panorama se reveló la información que un colaborador eficaz lo estaría involucrando a una red criminal denominada Patás del Sur, y dicen que
había un cobro a mineros ilegales, directamente de usted, en efectivo y en mineral, es decir, en oro. Y que, digamos, el funcionamiento de usted sería encubrir algunas situaciones particulares que pasan en Patás, manipular información que es clave y de esta manera se genera impunidad y se termina convirtiendo todo en un círculo vicioso. ¿Qué tiene que decir al respecto? Muchísimas gracias. Ahí no sé si puede usted leer las investigaciones que tengo en Arequipa, todas están resaltadas, que han sido archivadas. Toda esta información no la puedo leer en estos momentos en directo, pero le pido en resumen para el público su respuesta. Bueno, pero ahí están subrayadas las investigaciones que se han dado, ahí está Caravelí, y todas figuran archivadas. Esta información, ¿En algún momento usted envió personal de la policía a resguardar en la construcción minera? Por favor, ¿me deja responder? Gracias. Entonces, ahí es que no hay ninguna investigación contra mi persona, salvo la construcción de la iglesia, que ya también fue materia de otro reportaje y que también ha sido adulterado los hechos. Y usted ha estado en Arequipa, ¿no? No sé si recuerda en qué fecha estaba yo. Con usted. O Año se olvida 2020. que yo estuve cuando ha sido la época del COVID. Y hemos estado más de un año con aislamiento social. Y sin embargo, la reportera dice que había hecho operativos, y no había ningún tipo de operativos durante la pandemia. Entonces, pese a que esta información la reportera la ha tenido, ella ha manipulado los datos con la finalidad de generar lo que ustedes están haciendo. Preguntas que afirman de que yo había tenido una conducta funcional indebida. No estamos afirmando nada. En ningún momento hemos afirmado, comandante general, con el debido respeto, en ningún momento hemos afirmado. Yo le he preguntado claramente si es que usted en algún momento ha destinado personal policial a brindar resguardo a alguna compañía minera en la zona de Caravelí. Tal igual que ahorita he designado personal a Patás, 966 efectivos, en la zona de Caravelí y en otras zonas, como Tía María y otros lugares de explotación minera formal, se tiene que asignar personal. La zona de Las Bambas, nosotros tenemos personal más de 8 años asignado al control. Entonces, no puede ser que Cuchillo me denuncie a mí por cumplir con mis funciones y que una reportera lo tome como información válida. Cuchillo le ha enviado una carta notarial incluso a la Presidenta de la República. Yo ya le he hecho el descargo para relacionar a la Presidenta para que tenga el sustento de que esa afirmación es correcta. Y por eso le he indicado que los elementos de convicción ya van a permitir que el Ministerio Público realice la confirmación de las investigaciones que hemos hecho. Pero no puede ser de que alguien asuma cosas y ahora en todos los medios salga, según Fuente Panorama. Y Panorama, pese a que esa información que usted tiene en sus manos le hicieron llegar a la periodista donde dice que todo está archivado, ella ha seguido con la información haciendo ver como que es una aquí dice sí en algunos archivos preliminar, pero usted está aquí y yo le pido que usted conteste aquí, en RPP, ante la ciudadanía y ante el país. Lo otro que quería consultarle y que sí regresamos además a ese informe periodístico porque es de donde tenemos que hacerle la pregunta, es que ellos señalan que incluso uno de estos colaboradores sería un policía. No pueden revelar su identidad por una cuestión de protección. Y usted lo sabe perfectamente. ¿Sabe lo complejo que es para un policía incluso dar declaraciones? Mire, para que vean cómo se genera una mala interpretación. El reportaje dice aspirante a colaborador eficaz, pero usted ya dijo que es un colaborador eficaz, ¿eh? Y el Ministerio Público, si la información que da lo corrobora, lo vuelve en un colaborador eficaz. Y eso, como nosotros lo hemos podido ver y todo el país lo ha visto, no se ha dado. Y es por eso que usted está apreciando ahí que todas las investigaciones en mi contra han sido archivadas. Y al lado izquierdo, o al lado derecho donde está usted, y ahí está el oficio que yo le he pedido al fiscal de Arequipa que me dé la información para sustentar la querella que le estoy haciendo a esta reportera sobre la difusión malintencionada y vilipendiosa que ha hecho contra mi persona. Ok, comandante general, para cerrar ese caso, por lo menos de mi parte, también ahí se le acusa de haber movido justamente al personal que trabajaba en apoyo a esta fiscalía, la DIVIAJ en Arequipa. ¿Es así? ¿Usted hizo una remoción de mandos en el lugar? Mire, lo que indica la señora es que he hecho la remoción cuando yo estaba en Arequipa y un general no puede hacer ningún tipo de cambios. Ahora yo sí, de comandante general, lo puedo hacer. Pero la información que da, y totalmente sesgada, habla del año 2022. Y parece que se olvidó, y usted ha estado en Arequipa, que en 2022 yo ya no era jefe de región. Y los problemas de la matanza en Caravelí fueron ese año, cuando yo no era jefe de región. Y sin embargo, tanto me quiere mi tierra de donde estoy, me siguió considerando jefe de región y me abren un proceso cuando yo era director de Educación y Doctrina. Entonces veamos cómo han manipulado la información para generar en toda la sociedad una animadversión de que yo soy un corrupto, el daño que le hacen a mi familia, a las cosas personales. Yo soy de Arequipa, ahí viven mis hermanas, mis vecinos, mi compañero de colegio.
Y esta señora, sin ningún reparo, hace una afirmación calumniosa. Es decir, Por ¿habría eso que yo me algún estoy tema yendo personal? a los fueros respectivos penales para que él encuentre en responsabilidad. Yo tengo 40 años de servicio, habiendo trabajado en todas las actividades de la policía. Y no es para que alguien con intereses subalternos, que no sabemos qué serán, quiera acomodar investigaciones a su interés. Ya nos veremos en los aspectos judiciales y con todos los que de una u otra manera siguen manipulando la información. ¿Qué tipo de intereses, comandante? ¿Qué tipo de intereses? Acaba de decir intereses subalternos. Así es, mire, aquí ha habido una mala opción y está en el comunicado de la policía, de crear noticia criminal. Y le voy a poner un ejemplo, el caso del allanamiento al comandante general Raúl Alfaro. Lo sacan por tener una foto con el español. Y sin embargo, el policía y la fiscal que hacen esa investigación, yo los he visto trasladando a otro colaborador, a él, en el avión de la policía. ¿De qué estamos hablando si no son intereses para crear noticias criminales como han sido afectados funcionarios públicos, políticos y también policías? Sí. Antes que nos gane el tiempo, tengo una última pregunta con relación a un tema en el que también necesitamos información y data, cifras. Hace unos días estuvo aquí conversando con nosotros en la rotativa del aire un representante del Ministerio de Justicia y él dijo que de los 1.000 adolescentes internados en centros de rehabilitación por delitos graves, que justamente ahora se les quiere juzgar o se les puede juzgar ya como adultos, solo 7 habían cometido sicariato. Esta es una información, una data que también maneja la policía. ¿Por qué? Porque la base de esta norma es justamente generar una diferencia y empezar a reducir cifras. Entonces, ¿esto va a ser así? ¿Es la cifra que se maneja realmente? Mire, aquí, y le agradezco su pregunta porque justamente nosotros estamos haciendo el sustento de esta figura modificatoria al sistema penal. De los sicarios que detenemos, que son conocidos como gatilleros, el 50% son adolescentes, entre 15 y 17 años. Hoy que va a ser el cuarto de guerra y vamos a presentar el resultado de los detenidos por homicidio, vemos que la mayoría de los que hemos detenido son menores, principalmente en la zona norte y el Callao. Pero también tiene que tenerse en cuenta de que probarle el sicariato es complejo. Por ejemplo, salimos ahora a la calle, encontramos a 2 personas en moto, le intervenimos y están con armas. No le voy a poner yo el delito de sicariato, sino tenencia ilegal de armas de fuego, delito contra la seguridad pública. Entonces, el análisis ha sido sesgado. Solamente han visto quiénes están con detención por sicariato, pero no ha visto la cantidad de adolescentes que tenemos con tenencia ilegal de armas de fuego. ¿Para qué lleva un adolescente? Claro, ¿para qué lleva un adolescente un arma de fuego? Para disparar, amenazar o amedrentar o quitarle la vida a una persona. Claro. Comandante General, ya para cerrar, ¿garantiza usted que no habrá más asesinatos en Patás? ¿Más enfrentamientos? Más asesinatos. Mire, usted me está diciendo que con una marcha como está ocurriendo acá vamos a detener la delincuencia. Si fuera así, yo mañana salgo a marchar con los 140.000 policías y pido que no nos maten. Esa es una falacia. Nadie puede garantizar que un hecho criminal se suscite. Lo que podemos tratar es de evitarlo, postergarlo. Pero la gran cantidad de actividad económica ilegal que tiene Patás nos hace proyectar que siempre va a haber actividad delictiva. ¿Habría policías que sean parte de estas mafias que quizá hayan caído en la corrupción? Nosotros vamos a chancarlo, usted tiene toda la razón, ahí se dan 4 ejes fundamentales que se sustentan en la corrupción: la ilegalidad, la informalidad, la impunidad, pero sobre todo la indiferencia. Patás tiene más de 45 años, no es de hace 3 años. Yo tuve la oportunidad de ir cuando era teniente en la zona de Marsa y cuando Sendero ya atacaba los campamentos mineros pidiendo cupos. Hoy ha cambiado a la criminalidad y sigue pidiendo cupos porque la informalidad genera dinero paralelo. ¿Cómo es posible que una persona pues pague 1 millón de soles en efectivo por la compra de material? 1 millón de soles en efectivo. Y en todo eso caso, va a generar situación delictiva. ¿De qué estamos hablando? De una especie de nuevo terrorismo, y a eso le aumento la pregunta si la Fiscalía los está ayudando en Patás y en temas de sicariato en general, que es lo que vemos en nuestro país. Miren, nosotros hemos tenido ya reuniones con el Ministerio Público para afinar diferentes situaciones que se dan, ¿no? Me dice, tenemos que capturar al sicario, pero la probabilidad de capturar al sicario en plena ejecución de una persona es 1 en 1000. Entonces nosotros lo sacamos como una investigación. Pero lo importante es que todos nos pongamos la camiseta. Por eso, ¿la Fiscalía los está ayudando? Esa persona, la Fiscalía de Crimen Organizado, están formalizando las denuncias. Por eso que hoy día se va a exponer que de las personas detenidas por criminalidad violenta, el 98% está siendo detenido. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí en los estudios de RPP. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Conversábamos con Víctor Sanabria, comandante general de la Policía Nacional del Perú.